Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. Hoy tengo el honor de presentar a Ainhoa Corrales, que literalmente vi una entrevista suya y me quedé obnubilada y le pedí si podía hacerle una entrevista y aceptó, así que tenemos la suerte de tenerla hoy aquí. Y ya así un poco a modo de introducción me gustaría presentarte, Ainhoa, por lo que te escuché, que tú eres médico, trabajabas Ujú. en lo que todo el mundo conocemos como la seguridad social y cambiaste tu vida para bien para ti y también para el de las personas a las que ahora ayudas. Y me gustaría pues que nos contases un poco esa historia. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Para mí es un placer estar aquí, te agradezco este ratito. Y sí, bueno, pues por contar un poquito mi historia, yo hace 15 años que soy médico, soy especialista en atención primaria, médico de familia, médico de cabecera, todo significa lo mismo. He estado 10 años trabajando en el Sistema Nacional de Salud y hace 5 que elegí diseñar un nuevo significado para lo que es ser médico, que para mí está más representado. A los médicos nos forman y nos educan en la enfermedad, en detectar signos, síntomas, en pautar fármacos, prescribir fármacos y además todo se hace muy protocolizado cada vez más. Y yo siempre he tenido esa sensación ya incluso de estudiante, ya durante las prácticas en la carrera, ni siquiera te hablo de la especialidad, siempre he tenido esa sensación de que todo iba en dirección hacia una despersonalización, Ujú. hacia tratar a todo el mundo de la misma manera cuando somos seres únicos e irrepetibles, somos ecosistemas totalmente diferentes. Entonces a mí me chirriaba mucho que a 3 o 5 minutos por paciente uno supiera, simplemente por haber tenido formación en enfermedades y en tratamientos, qué es lo que le pasa en concreto a ese ser humano con nombre y apellidos y de qué manera se le puede ayudar con un enfoque global. Entonces, bueno, pues fui cada vez desencantándome más con ese proceso. No me gustaba tener que tratar a los seres humanos pues como se hace en una cadena de montaje. Me parece que estaba demasiado, y sigue estándolo, claro, industrializada la atención sanitaria. Y sobre todo tenía la sensación de que en lo que a salud se refiere sabía casi nada, porque mucha gente piensa que los médicos sabemos de salud, sabemos de estilo de vida saludable, sabemos de nutrición, sabemos y para nada, o sea, no se dedica ni un solo segundo en nuestra formación a darnos esos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo sentía que eso cojeaba y además, pues, qué mejor ejemplo que verse a uno mismo, ¿no? Entonces, mi estilo de vida era profundamente tóxico, iba totalmente en contra de lo que para mí realmente significaba la salud. Y hubo un momento de saturación máxima, podríamos decir, en el que yo dije, no soy feliz, yo no me apunté para esto, que es lo que se suele decir, yo tenía la visión y me imaginaba ayudando a las personas a sanar, siendo partícipe de ese proceso y sobre todo no me gustaba tampoco la excesiva dependencia que el sistema genera y crea de los pacientes hacia él, ¿no? Hacia ese sistema y en este caso hacia la figura de los médicos y sentía que era importante educar en la salud, que es donde yo ahora tengo yo más el foco, y recordarle a cada persona que está plenamente capacitada para gestionar la salud si así lo elige y lo decide, ¿no? Entonces, bueno, pues en este conectar un poco con estas ideas y estos conceptos, pues llega un momento que yo decido que ya no quiero formar parte más de ese sistema y que quiero pues ver qué otras opciones hay, qué otras alternativas hay en lo que a salud se refiere, formarme y aprender, pero lo que sí que decido es desvincularme completamente, no con excedencias, no con nada. Yo pido la cuenta, yo me marcho sin tener otro trabajo, sin saber qué iba a hacer, ni hacia dónde iba a tirar, pero consideraba que después de 10 años ya había explorado lo suficiente ese camino para saber que por lo menos para mí no era por ahí. Y bueno, pues inicio un camino de crecimiento personal maravilloso que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Me siento profundamente agradecida y ahora sí puedo decir que me considero una médico que realiza una medicina integrativa, que atiende a distintos cuerpos, porque no solamente somos lo que nos pasa físicamente, y que además acompaña en el proceso de sanación real a las personas con esa visión más holística que no deja fuera ningún factor de los que nos hacen humanos, ¿no? Y atiendo al área emocional, al área mental, al área energética, que está como muy vetada también cuando hablamos de salud, y al área física, por supuesto. Así que aquí estamos, a seguir aportando y contribuyendo. Me encanta. Todo pasa por una razón, ¿no? Al final ese proceso fue por un motivo de bien. Además, como yo lo veo, que cuando realmente haces algo de crecimiento, te aporta a ti y aporta a los demás, ¿no? Claro. Em, eh,
una de las cosas que decíais en la entrevista y que tiene un poco que ver también con lo que acabas de decir tú, ¿no? Como que el sistema de salud está enfocado a la enfermedad realmente, ¿no? Ujú, Y todas las enfermedades decíais que tenían unas causas. Y ujú. había gente que estaba escuchando la entrevista y que eso, sobre todo cuando se habla de niños, ¿no? Por ejemplo, pues un niño que tiene cáncer. Entiendo la conciencia desde la que hablan esas personas, ¿no? Pero yo sí pienso que todo pasa realmente por una causa que a lo mejor no es mi persona, sino también la carga que llevo detrás de mis padres, de lo que sea. Y como yo de alguna forma empatizo con este concepto, pero no sabría explicarlo de forma tangible, me gustaría que tú pudieses explicar eso y que la gente, para que no se sienta ofendida con este tipo de Claro. razonamientos. Es muy importante aquí, yo suelo prestar mucha atención al lenguaje. Yo hablo mucho del poder de la palabra, muchísimo. Creo que la palabra es hiperpoderosa y además puede generar una sentencia en muchas direcciones. De hecho, existen palabras gatillo, palabras mordaza, existe una iatrogenia psicológicas. Como médico, según las palabras que yo mencione, pues soy consciente de las emociones que voy a despertar en la persona que está escuchando y eso me permite dirigir su comportamiento, sus pensamientos y sus actitudes y sus elecciones a mi antojo, por así decir. Sobre todo porque de base está esa relación de dependencia que habíamos hablado. Yo sé, tú no, entonces pues tú te callas y yo sé que tocando estos palos voy a conseguir que digas sí a lo que a mí me interesa y así está montado todo. Entonces, yo no trabajo nunca con culpa. Esto cuando hablamos de esta parte, de los origen de las enfermedades y esa causa-efecto, la gente cuando se habla sobre todo de los niños interpreta porque no está acostumbrada a escuchar este discurso y no ha sido entrenada para abrir la mente y ver conceptualmente el significado que puede conllevar y que puede contener, enseguida conecta con la culpa, ¿no? Entonces, cuando entendemos que lo que nos pasa a nivel físico siempre, en mayor o menor intensidad, tiene un origen emocional y en función de cómo esa persona esté viviendo ese conflicto o esa circunstancia, si lo vive como un conflicto, si lo vive como algo a resolver, si lo vive como algo más banal o como algo súper importante, en base a la interpretación subjetiva que cada ser humano hace de las cosas que suceden, no que nos suceden, porque las cosas no nos pasan a nosotros, pasan y ya está, pues en base a eso podremos tener una serie de signos y síntomas que pueden ser medibles, objetivables, evidenciables a nivel físico, que es lo que se llama somatizar, ¿no? Ujú. Y es que yo a día de hoy, en estos últimos 5 años que estoy más enfocada en esta parte, todavía no me he encontrado con ningún paciente y he atendido a muchísimos. Y luego, evidentemente, echando la vista atrás y recordando algunos casos importantes que he tenido a lo largo de los 10 años previos, con ningún paciente, como digo, en el que no hubiese un componente emocional importante como origen o como detonante, vamos a decir, que luego hay muchos otros factores, ¿vale? Es esa visión global y holística de las enfermedades físicas. De hecho, el efecto placebo y el efecto nocebo explican esto clarísimamente, es algo ampliamente demostrado desde hace años y años, demostrado y aceptado incluso por el sistema oficial que existe. Cuando yo le digo a una persona, mira, este es el tratamiento que te va a curar, hay un 100% de efectividad, todas las personas a las que se lo damos se curan y le estoy dando una pastilla de azúcar, la persona cree fervientemente en lo que yo le he dicho y termina curándose, no se está curando por lo que yo le estoy dando, se está curando porque cree que lo que está tomando le Es cura. que me acuerdo, me hace mucha gracia que cuando yo era pequeña, mi madre, no sé por qué, teníamos también un pediatra privado. Y cuando me dolía algo, solo con llamarlo por teléfono se me quitaba. Claro, es que es verdad, porque existe esa parte, existe la parte de la sanación que parte de la mente gobierna el cuerpo y esto al final no es tanto de creer como de comprobar. Cualquier persona puede ponerlo en práctica, no es necesario que se crea nada, y que vea cómo cambia la película si yo empiezo a analizarme y me siento ahora mismo en mi casa, estando en una circunstancia natural, y empiezo a pensar a ver si me duele algo, a ver si tengo alguna molestia, y entonces voy haciendo como esa especie de escáner de todo mi cuerpo, puede que conecte y probablemente termine conectando con alguna alteración, y si me centro en ella y me centro en ella, cada vez será más grande y al final del día estaré fatal. Entonces, la mente gobierna el cuerpo y el efecto placebo y nocebo existen. El placebo es decirle a una persona te vas a sanar con esto y sabiendo que no es nada y la persona se sana, y el nocebo es el contrario. El nocebo éticamente, moralmente, tiene menos experimentación, casi todo lo que hay registrado de efecto nocebo suelen ser errores. Ujú. Errores diagnósticos, por error se le da el diagnóstico de una paciente o un paciente terminal a uno que está sano y el sano fallece.
y fallece. O sea, no es que se ponga enfermo, es que se muere estando sano. Entonces, la mente es tan poderosa que aquello que tú crees es lo que terminas creando y manifestando. Y aquí hay mucha controversia porque muchas personas se quedan con el concepto superficial. Ah, bueno, entonces yo tengo una enfermedad y ahora ya creo que me va a curar y al día siguiente, no, esto no es magia. Ya, ya. Esto es trabajar la mente para entender que cada momento en el que yo me enfoco en lo que quiero que suceda, lo puedo crear porque somos energía y esto no lo digo yo, ¿vale? Entonces, en este sentido, si cuando yo estoy concibiendo a mis hijos, si cuando estoy valorando quedarme embarazada, el proceso de quedarme embarazada es muy traumático por el motivo que sea, porque es que cada ser humano es único y habría que analizar a cada ser humano, ¿no? Cada circunstancia, no hay que generalizar. Si además eso ha generado que mi hermana, me lo invento, que siempre ha querido ser madre, no puede ser madre y justo yo me quedo embarazada, entonces eso también por mi interpretación o la suya o mi relación con ella puede tener una carga, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaos el influjo de factores que pueden haber y pueden ser determinantes en lo que luego pueda suceder. Todo eso a nivel emocional es una carga que no solo me va a generar una influencia en lo que a equilibrio, porque al final hablar de salud para mí es hablar de homeostasis, que es estar en equilibrio en todas las áreas de la vida, no solamente no tener síntomas de nada a nivel físico, ¿no? En ese equilibrio a mí me va a desestabilizar todos esos factores, pero la nueva vida que se está creando, que están haciendo del estado en el que están mis células, que están siendo influenciadas por estas emociones y los pensamientos y por mi estilo de vida y cómo me nutro y si tomo tóxicos o no y un sinfín de factores más y cómo estaban las células del otro progenitor, en este caso el padre, todo eso genera un organismo vivo, un ser humano nuevo que ya viene con toda esa información porque sus células parten del estado de las nuestras. Y el estado de mis células puede estar influenciado por las de mi madre y las de mi abuela. De hecho, siempre se habla de hasta 2 generaciones anteriores a la nuestra, porque cuando mi madre nace, bebé recién nacido, ya tiene todos los óvulos de los que van a nacer sus hijos si es que tiene hijos. Entonces, ya lo que a mi abuela le pasara, a mí como nieta me puede estar influyendo. Sé que esto no es habitual escucharlo porque no tengamos costumbre de escucharlo o desconozcamos o no tengamos más información, no lo hace incierto, no lo Totalmente. convierte en irreal. Entonces, muchos de los trastornos y desequilibrios con los que pueden hacer un bebé, y yo soy madre, vienen de lo que le haya pasado a la madre y al padre, de lo que le ha podido pasar a los abuelos o incluso generaciones anteriores. Y esto es real y luego hay que ponerlo en el contexto en el que estamos. La cantidad de toxicidad a la que estamos expuestos hoy en día y de radiación, que se menosprecia con una ligereza brutal, es tan determinante en muchos de los cánceres, tumores, alteraciones del organismo que experimentamos, etcétera, y el estilo de vida, por supuesto, que no podemos tan solo ir a buscar la herencia aunque sea emocional. No, no, es que hay que meter todos los factores en la ecuación. Entonces, es importante entender esta parte. Y aquí esto no va de culpas, porque otra cosa es que yo, a sabiendas de que mi estado anímico y mi estado de nutrición y mi estado de tóxicos van a perjudicar a mis hijos, me intoxico y genero ese estado de desequilibrio para dañarles, y eso no lo hace ningún ser humano en su sano juicio normalmente, pues a sabiendas, entonces ahí a lo mejor sí que podría ponerle con grandes comillas la palabra culpa. Pero aún así yo no suelo trabajar con culpa, yo trabajo con responsabilidad. Entonces cuando yo entiendo que todo, absolutamente todo lo que sucede y la interpretación que yo hago de eso no solo influye en mí, sino en mis descendientes, entiendo cuál es la herida de nacimiento que pueden tener mis hijos o los hijos de mis hijos y puedo incluso participar del proceso de sanación a nivel familiar en vez de estar señalando con un dedo esto es por tu culpa, esto es por la mía, que eso no aporta absolutamente nada. Entonces esto es muy importante entenderlo. Sí, me parece, o sea, es que a mí es lo que te digo, que resueno mucho con tu discurso y que me parece, o sea, que es tan obvio que es lo otro, pues que un fármaco me va a curar cuando cualquier persona que sea profesional de la salud, por ejemplo, yo como nutricionista, me doy cuenta cuando hablo una persona que su forma de comer está determinada por sus emociones, por su estado energético, por cómo la vida que ha construido, cómo le afecta, que dices, Dios mío, es que se me queda cortísimo decir, ala, venga, una dieta. ¿Alguien cree que por darle un papel con decir lo que tiene que comer, otra persona va a cambiar su conducta alimentaria? No. No.
Entonces, sí, yo creo que la gente que tenga un mínimo de conciencia tiene que entender, y cuando ves como una responsabilidad es un empoderamiento, porque realmente te da capacidad de entendimiento y de Claro. actuación, ¿no? Esa es la parte interesante, que cuando uno conecta con esto, entiende que en todo momento, por decirlo de manera coloquial, ha tenido la sartén por el mango en lo que a gestionar su salud se refiere. Lo que pasa es que a lo mejor por desconocimiento, por desgana, por muchos factores, y yo jamás entro a juzgar absolutamente nada porque he transitado personalmente por todo, pues a lo mejor no he ejercido esa responsabilidad, ¿no? Y esa capacidad que tiene, pero la tiene. Entonces, al final, el estilo de vida saludable es el estado natural del cuerpo, la salud, yo siempre lo digo, es el estado natural del cuerpo. Si no lo estamos experimentando, hay que ir a ver de qué manera estamos bloqueando ese proceso natural de homeostasis y de equilibrio hacia el que tiende nuestro organismo, pero luego hay que ver qué cosas podemos hacer a favor de, porque está muy bien identificar qué es lo que me está poniendo una zancadilla o qué está suponiendo un obstáculo en cuanto a salud se refiere, pero también qué cosas puedo hacer proactivamente para potenciar este estado de salud, porque la salud es nuestra. Entonces, no obedece o no debería de obedecer a cánones sociales ni a ninguna otra cosa. Y el objetivo, por ejemplo, por el que deberíamos de comer, de alimentarnos, es para darle al cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar. Punto final. Y ningún ser humano come por ese motivo. Prácticamente todos los seres humanos comemos por emociones, buscando experimentar una sensación que no está en el ingrediente de ninguno de los alimentos. Y que además ahí está la influencia de la industria alimentaria que nos seduce y nos manipula y nos adoctrina para buscar justo eso, y todos los anuncios y todas las cosas que hacen están dirigidas a conectar emociones con alimentos, pero ningún alimento tiene ninguna emoción. Es más, como luego lo que nos invitan a consumir suelen ser productos procesados, la consecuencia es que las emociones son peores después por la reactividad de haber hecho algo compulsivamente sin ese raciocinio, esa parte consciente, y después tener que lidiar con las consecuencias, porque toda causa tiene un efecto, siempre. Pero nosotros decidimos a qué causa queremos obedecer o qué causa queremos crear y originar. Y muchas veces nos creemos que no, que estamos siendo víctimas de la realidad o de las circunstancias, y lo seremos en la medida en la que lo interpretemos así, pero la realidad obedece a muchas interpretaciones. Entonces, depende de cómo quieras dirigir tu vida y cómo quieras hacer las cosas, así será el papel que vas a tomar, en este caso, en lo que a salud se refiere, ¿no? Que nos enfocamos hoy más. Claro, es que me hace gracia porque justamente hoy con el discurso tan ambientalista que hay y tal, muchos te dicen lo contrario, te dicen, tú no te sientas culpable, que yo no digo, pues oye, un 1% de tu vida, que comas una tarta un día en una boda, yo me refiero a gente que justifica, oye, pues te ponen en un bar un café con un croissancito, pues cómetelo, no te sientas culpable. Digo, vamos a ver, es que esa emoción de culpa en parte viene de que esa persona tiene una conciencia de lo que le está haciendo a su cuerpo, y tu cuerpo es Exacto. sabio y genera esa emoción porque sabe que eso no le está haciendo bien. Y como que hay muchos profesionales de la salud en plan invitándote, ¿no? No te sientas culpable, si no te cabe la ropa del año pasado, pues no pasa nada. Y digo yo, bueno, no sé, ni que ese generar más tejido adiposo, ni que fuese aire, que es tu organismo que está cambiando en ese momento, ¿no? Entonces eso tanto de quitar culpa de esa manera que para mí es tóxica, y que busca a lo mejor incluso que los propios traumas que tiene ese profesional de la salud se los descarga en sus pacientes. Correcto. Y sobre todo, que lo que decíamos, que no hace falta trabajar con culpas, pero que todo lo que hacemos cuenta. Todo lo que Totalmente. hacemos cuenta, todo, absolutamente todo. Entonces, el refranero español, que yo lo utilizo mucho porque es bastante clarificador en muchos sentidos, pues es un día, de algo hay que morir, ¿no? Recurrimos a un montón de cosas, y yo pienso, un día es un día, claro, y este es un día más en tu vida en el que tú puedes elegir aportar salud o enfermedad a tu vida, ¿no? Y luego es importante el de algo hay que morir. Todos nos vamos a morir, aquí no se queda nadie, No pero hace hay una falta gran buscar diferencia, algo. ¿no? Claro, hay una gran diferencia entre disfrutar plenamente de tu vida con calidad de vida y no tener que aceptar ningún achaque ni ningún discurso aprendido que nos han contado que es normal, porque ojo con esta palabra, experimentar, o vivir una vida de enfermedad absoluta y de vacío existencial absoluto, porque yo he transitado por ahí y te puedo garantizar que no hay nada de felicidad, cero, en entregarte a una vida que te intoxica y te enferma. Cero, no hay nada de felicidad ahí.
Y además hay una ausencia de responsabilidad, una reacción súper infantil hacia uno mismo, esperando que en algún momento el sistema me acoja, me arrope, me abrace, me entienda, cuando soy yo quien tiene que hacer ese ejercicio de responsabilidad, de entender que las consecuencias que estoy experimentando se deben a las decisiones y elecciones que estoy tomando y dependen de mí. Y esto no es mala suerte. No, 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 no. Esto es una elección consecutiva en el tiempo, repetida día tras día, me da 10 años después, 15 años después, 20 años después, este resultado. Y mientras yo siga alimentando, nunca mejor dicho, esta realidad, irá creciendo. Y que yo le pida al sistema que se adapte a mi trastorno de interpretación de la realidad o a mi incapacidad de gestión emocional, lo único que hace es cronificar el problema. Totalmente. Claro, es eso, cuando realmente no quieres cambiar, cuando te quieres quedar como estás, pues buscas herramientas. Entiendo yo que de alguna forma, pues todos buscamos adaptarnos, ¿no? Entonces, como hay gente que no se puede adaptar, pues dice, pues que se adapte a mí el sistema, como ha Claro, hecho el ser humano muchas veces, ¿no? claro. Antes mencionaste lo de los 4 cuerpos y me Ujú. gustaría que así de forma resumida los explicases, porque yo creo que la mayor parte de la gente solo asocia el cuerpo a lo físico, ¿no? Y lo demás, pues no Claro. existe. Claro, bueno, a ver, se habla de 4 cuerpos, yo lo hablo así porque así es más fácil que luego desarrollemos herramientas orientadas a cada uno de ellos, pero al final todos son uno, porque Ujú. yo hablo de cuerpo físico, mental, emocional y energético. Esos son los 4 cuerpos con los que yo trabajo. Pero cuando yo tengo el desequilibrio en uno de ellos, si yo tengo un desequilibrio emocional, me va a afectar a la calidad de mis pensamientos, me va a afectar a la energía con la que estoy funcionando y va a afectar a mi cuerpo físico porque las elecciones que yo haga en base a si me ejercito o no, si me hidrato o no, si me alimento sanamente o no, van a estar potenciadas por ese desequilibrio emocional. Entonces es muy importante entender que todo está influido en todo y por eso tenemos tantas oportunidades cada día de poder romper con los círculos viciosos que van hacia la enfermedad en nuestra vida, si es que estamos en ese punto, y empezar a crear círculos virtuosos, porque puedo empezar por cualquiera de esos cuerpos. Es cierto que el cuerpo físico es en el que más estamos adoctrinados, voy a decir, no voy a decir enseñados o formados, pero sí que le tenemos como más presente. Entonces, todos los días comemos, todos los días bebemos y las elecciones que hacemos en ese acto de alimentarnos y de beber, pues van a determinar hacia dónde vamos. Cuando yo me alimento de productos procesados industriales que son cancerígenos, venenosos, porque es lo que son para la salud, pues mi organismo no funciona de manera óptima, no genera la energía que podría generar si mi alimentación fuese saludable. Por tanto, va a marchas forzadas, le cuesta más concentrarse, le cuesta más funcionar. Mi capacidad de pensar, de razonar, mis pensamientos, mi discurso va a estar bloqueado y va a estar interferido por este hecho. Al cuerpo no le estoy metiendo los nutrientes que necesita, le estoy metiendo tóxicos y venenos, con lo cual bloquean su capacidad de funcionamiento. No genero suficiente energía, mis pensamientos están totalmente embotados y afectados por este hecho y mis elecciones a la hora de cuidarme van cerrando ese círculo. Entonces me meto en esa rutina y no salgo nunca de ahí. Hemos normalizado estar cansados, hemos normalizado vivir sin energía, hemos normalizado tener problemas de insomnio, problemas gastrointestinales, problemas mentales a nivel de estado de ánimo, mucha labilidad emocional. Un día estamos súper bien, otro día fatal, porque todo el rato estamos con el foco fuera. Si todo lo de fuera va perfecto, todo es genial. Si algo de fuera falla, arramplamos con todo. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que el movimiento tiene que ser de dentro hacia afuera. Si yo me equilibro, si yo entiendo por qué y para qué estoy haciendo las cosas, estas son las 2 preguntas con las que yo siempre trabajo más en consulta, ¿por qué y para qué hago lo que hago? Será mucho más fácil cuando por hábitos previamente aprendidos venga el subconsciente a llevarme a mi antigua manera de actuar, que yo le recuerde por qué y para qué lo estoy haciendo y vaya construyendo una nueva. Pero construir una nueva manera de actuar, construir un nuevo hábito, implica remangarse. Si yo quiero mejorar la calidad de mis pensamientos, tengo que salir de la rumiación de, ejemplo, la crítica, estar viendo siempre el lado negativo, estar haciendo siempre un checklist, un repaso mental de todas las cosas que me faltan en la vida para ser feliz, etcétera, etcétera, y lo puedo transformar en todo lo bueno que hay en mi vida, todo lo bueno que hay en mí, mis capacidades para crear una realidad alternativa, para decidir y elegir una realidad diferente, etcétera, etcétera. Y eso es extrapolable a todo.
Hemos hablado de pensamientos, pero lo puedo trabajar a nivel emocional, igual, conectando con las emociones positivas, viendo además qué cosas son las que me hacen estar en esa armonía y ese equilibrio y cultivando más de eso, teniendo contacto diario con la naturaleza, exposición solar, alimentándome de manera saludable, voy a hacer que todas esas emociones sean mucho más intensas y estén más presentes en mi día a día, y entonces me salgo de ese círculo vicioso y genero esa rueda virtuosa. Pero es muy importante hacer un stop y saber en qué punto estamos, porque normalmente el subconsciente no está entrenado para vivir en el presente, este es el consciente, ¿no? Y este es el que menos usamos. Entonces, el subconsciente o vive en el pasado o vive en el futuro. Lo que eras antes y para lo que has quedado, lo que te gustaría ser y no eres, y mira lo que eres, ¿no? Y el subconsciente nunca, porque no está capacitado, no es la parte de la mente destinada a hacerlo, nunca va a ser el que tome las riendas de manera en el presente, ¿no? Eso solamente lo puede hacer el consciente. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Dejar de hacerle caso al peliculón y al discurso aprendido que viene en mi mente y crear uno nuevo. Entonces, tengo que conectar qué cosas me gustan y qué no. Qué cosas estoy consintiendo por costumbre social, porque estamos en la época y es lo que toca. ¿Cómo que es lo que toca? Yo hace 5 años que transformé mi estilo de vida y yo no me he metido en una cueva en esos 5 años y han seguido viniendo vacaciones, navidades, bodas, bautizos, comuniones, ¿no? Que son las excusas principales que ponemos, quedar con amigos, pero yo no atento contra mi salud por elegir divertirme. Porque sea Navidad, no cambio mi manera de alimentarme, porque yo me alimento para darle al cuerpo lo que necesita y porque quiero experimentar el mayor bienestar posible. Entonces, como me he elegido, que este es el ejercicio más importante, al elegirme, el resto de cosas que vayan en dirección contraria a lo que es tu elección como ser humano, pues las tienes que ir desechando. Y es una elección voluntaria. Eso no quiere decir, como dices tú, que puedas hacer un día una excepción, pero es importante entender incluso lo que hablamos o lo que entendemos por excepción. Porque Ya. si hacer una excepción a mi rutina y a mis hábitos significa hacer algo que perjudica mi salud, es lógico hacerlo, porque existen alternativas a esa excepción que no sean perjudiciales. Yo voy a un cumpleaños de mis hijas, y yo hago el bizcocho yo, la tarta yo, ¿es un producto procesado? Sí, es un producto procesado, pero hay una gran diferencia entre la tarta que yo hago con ingredientes naturales, todo libre de químicos, etcétera, a la que puedo comprar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, siempre va a haber una opción más saludable o menos perjudicial cuando hablamos de un procesado de hacer esas excepciones. Lo importante es cómo estás viviendo, contra resistencia, porque en verdad estás haciendo algo no porque tú quieres, sino porque los demás te están convenciendo, la sociedad te obliga o lo que tú creas que pasa, o lo has hecho desde un ejercicio consciente y responsable de decir, yo no me merezco esto, yo me Totalmente. merezco experimentar lo mejor de la vida y voy a ponerme manos a la obra con ello. Es que se me viene a la mente muchas veces que me ha pasado en consulta que una clienta, por ejemplo, mujer, me diga, pues mira, mi marido cómo come y no engorda, no sé qué. Y yo digo, o como con mis amigos o que sea, digo, pero ¿qué más da? Pero no se supone que estás haciendo esto porque realmente tú te quieres hacer un bien a ti misma, o todavía peor, que una madre mal coma porque es, entre comillas, el cubo de basura de sus hijos. Digo, claro, Ya, es que si tú le das a tus hijos esas galletas, está clarísimo que no entiendes lo que esas galletas hacen a tu cuerpo, por eso te las acabas correcto. comiendo. Correcto, yo esto es un ejercicio que he hecho a nivel personal como madre. Yo lo llamo la gaviota. Entonces yo decidí dejar de ser la gaviota, que las gaviotas se comen siempre todo lo que sobra, le den lo que le des, se lo van a comer. Entonces yo dejé de ser gaviota y dije, se ha terminado. Primero, porque si yo no me lo comería, no se lo voy a dar a mis hijas. Y lo que le doy de alimentación, que es saludable a mis hijas, que les sobra, lo guardo y para otro día. Y voy aprendiendo a cocinar las cantidades que mis hijas se comen. No las que yo creo que se tienen que comer, las que ellas quieren comerse, porque la relación patológica que tenemos con la alimentación empieza desde pequeños. Desde el momento en el que tiene que ser divertido comer, ahí ya empieza la primera relación patológica con la alimentación, porque empezamos a asociar diversión con alimentos y nada tiene que ver. Eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar de comer, pero no es el objetivo con el que me tengo que sentar a la mesa. Si disfruto, pues eso es un extra que me llevo, qué maravilla, pero no debería de buscarse placer a través de la Claro, alimentación, también depende tu concepto de disfrute, porque con lo que tú decías antes de evidentemente. homeostasis, realmente, si tú tienes sed y bebes agua,
tú Ese sientes es el tema. bienestar. Hombre, O sea, no totalmente. hace falta beberse un zumo, Claro, ¿no? pero a lo que voy es que empezamos normalmente la casa por el tejado. Mi intención, yo lo que quiero es que mi hijo se lo coma. Entonces, con tal de que se lo coma, el fin Cualquier justifica cosa. los medios. Le pongo la tele, que no presta atención a la comida, le doy de comer muy deprisa, aunque mastique más despacio, me invento cosas, ¿no? O le mezclo pues un yogur con el alimento y le pongo la punta del yogur y luego no sé cuánto para que note el azúcar. Y entonces, todas esas cosas van generando trastornos de conducta alimentaria que luego se van a desarrollar en mayor o menor cantidad, pero esto es real. Entonces, es muy importante entender cuál es el objetivo de la alimentación. Si yo lo que quiero es que mi hijo o mi hija esté sano, primero tengo que dar ejemplo, porque dar consejos es facilísimo, pero eso es incoherente. Yo no puedo decirle a mis hijos, cómete la verdura y yo estar comiéndome un sándwich de pie porque no me da tiempo, porque me los tengo que llevar a las extraescolares. Si tú le das el mensaje a tus hijos y a ti misma y a tu mente de que tu salud no es lo primero, pues tu mente nunca va a colaborar hacia esa salud. Entonces vas a decir, no es que la mente me juega malas pasadas, me sabotea. No, no, es que tú a la mente le estás diciendo, para mí lo más importante es la salud. Y luego te comes un sándwich de máquina entre extraescolar y extraescolar. Pues la mente llega y dice, ah, vale, no, lo importante es llegar a tiempo a las extraescolares. Pues la Ujú. próxima vez que tengas hambre te vuelvo a decir que te cojas el sándwich de máquina o que te cojas el paquete de galletas. Y así es como se aprende, porque aprendemos por imitación y por repetición. Entonces, hay que ir a ver qué hábitos he ido repitiendo o he imitado de quién los he aprendido, dónde los he visto a lo largo de mi vida para ver por qué tengo esta circunstancia, por qué genero esta conexión de cosas que nada tienen que ver. Y cuanto antes lo desconecte, cuanto antes lo disocie, mucho mejor, porque entonces voy a poder poner cada categoría en su sitio y ahora toca comer y lo que mi cuerpo necesita son nutrientes y los nutrientes están en los alimentos, que es lo que nace de la tierra. Y todo lo demás son productos procesados, industriales. Para empezar, si uno cambia los sitios donde compra, es mucho más fácil que cambie sus hábitos. Así de simple. Porque han industrializado todos los procesos, todos. El de la enseñanza, el de la salud, el de la alimentación, y nos dicen además dónde tenemos que ir a comprar. Es más, no vayas a comprar, pídelo online. Es más, ni siquiera compres, pide la comida ya hecha. Y así es como hemos ido cambiando esos hábitos. Entonces, vivimos en una era en la que nos han hecho creer que no tenemos tiempo para cuidarnos, pero luego no queremos estar enfermos, no queremos morir. Entonces, se llama disonancia cognitiva, porque yo estoy diciendo lo que quiero y haciendo lo contrario. Así nunca vamos a poder salir de ahí. Es muy importante asentar todo, poner todas las ideas sobre la mesa y decir, vale, a ver, ¿dónde están las principales contradicciones en mi vida? Porque al final luego nuestros hijos van a hacer lo que vean que hacemos nosotros. Y lo que no podemos es justificar razonadamente algo que ha nacido de una asociación que es irracional, que no tiene nada Ujú. que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Entonces, este ejercicio es muy potente y da mucha luz, porque ahí entiendes cuál es la parte de la película que te has estado repitiendo continuamente para autoconvencerte de que, qué le vas a hacer. Si tu familia toda tiene colesterol, pues total, tú también vas a tener colesterol, pues a vivir que son 2 días, de algo hay que morir, hay que disfrutar de la vida, y es que no está reñido comer de manera saludable con disfrutar de la vida. De hecho, es de la manera en la que puedes hacerlo. El bienestar que yo estoy experimentando hoy en día no lo he experimentado nunca antes y es porque he elegido vivir en equilibrio con mi salud. Y la salud ha pasado a ser lo más importante. Entonces, si alguna cosa entra en conflicto, yo interpreto que entra en conflicto con mi salud, o la adapto para que sean compatibles o la elimino de mi vida. Entonces, ¿hay que hacer cambios? Depende de cómo sea tu estilo de vida. Mi estilo de vida era muy tóxico. Yo tuve que hacer muchos cambios. Los fui haciendo a mi ritmo, pero además los fui haciendo siendo consciente de cómo era antes del cambio mi vida, qué tenía en ella y qué pasaba cuando hacía el cambio, para ver si realmente me merecía, se suele decir merece la pena, yo no suelo trabajar con esa frase, yo suelo decir merece la alegría, porque yo me siento ahora mucho mejor que antes. Y para mí es maravilloso. Entonces, yo no lo he vivido ni como un sacrificio, ni como un castigo. Todas esas palabras que son muy sometedoras, yo no las he tenido en mi vocabulario. ¿Por qué? Porque lo he elegido yo. Yo lo elegí por mí. Y luego, además, quería ser ejemplo para mis hijas, pero lo elegí por mí. No, y además, incluso aunque la gente no utilice o las personas no utilicen esta palabra, se nota cuando una persona está sintiendo como un castigo el hecho de cuidarse, pues posiblemente yo interpreto muchas veces porque el resto de su vida
está tan mal, pues oye, que es que llegar a casa y tomarse eso es necesario para tener un poco de bienestar y de, bueno, y eso también, ¿no? Pues no, a lo mejor no entender que no hay que estar siempre en la cresta de la ola, que hay momentos en los que, pues, oye, las cosas no son tan bonitas y también eso forma parte de la vida, ¿no? Te quería Ujú, preguntar un poco, pero voy a reformular la pregunta sobre el tema de la gordofobia, ¿no? ujú, Porque obviamente tú como médico habrás visto y verás a muchísimas personas que tienen un exceso de tejido adiposo. ujú. Hoy en día quieren vender que eso no afecta para nada a la salud, que no hay estudios científicos que demuestren eso. Bueno, eso está claro que es falso. Pero el otro día ya me sorprendió muchísimo que una de estas personas de discurso antigordofobia decía que ella lleva un estilo de vida muy saludable. Es decir, ella hace ejercicio, come bien y tal, que aún así entiendo que por el razonamiento de antes, aún haciendo eso, pero si fallase alguna de las otras cosas en otros cuerpos o desde donde ella lo hace y tal, entiendo que no acabe dando un resultado como el que ella busca, pero que ella no lo mostraba en redes sociales porque le seguía mucha gente que padecía trastornos de la conducta alimentaria. Entonces ella entendía que si salía comiendo sano o haciendo ejercicio, pues por ejemplo una persona que padezca anorexia, que pues que va a estar potenciando esto. Bueno, ante esto, ¿tú qué puedes decir? Ay, pues yo no he visto esto, jolín, qué fuerte me parece cómo tergiversamos los discursos para que se adapten a la teoría, ¿no? Esto para mí es más de lo mismo. O sea, yo construyo una teoría, no vamos a entrar ahora en esto, pero vamos, la teoría de la infección o la teoría que yo quiera, ¿no? Construyo una teoría y entonces voy al mundo a ver qué datos refutan mi teoría que es construida desde la nada, con una base ausente y carente de absolutamente todo. La obesidad es una enfermedad. Así de fácil. ¿Qué es una enfermedad? Un desequilibrio. Un desequilibrio. No, no hay para tanto. Un desequilibrio puede ser leve, moderado, grave, muy grave, ¿vale? Pero es un desequilibrio. Es un desequilibrio, ¿por qué? Porque va en contra de la homeostasis del organismo. El cuerpo, si le tratamos de manera saludable, nunca llega a esos extremos. Sea, me da igual que sea obesidad que sea anorexia. Obesidad y anorexia son los dos extremos, los dos polos de la misma alteración, una por defecto y otra por exceso. Y las dos son enfermedades. Por lo que sea, porque hay unos intereses X, Y o Z que podemos mencionar, pero nos podríamos tirar años hablando de esto, pues la industria ha decidido apoyar la gordofobia. También es lógico que haya elegido apoyar la gordofobia porque las personas que tienen sobrepeso, yo tenía 25 kilos más que ahora, o sea que sé perfectamente de lo que hablo, pues hacen gasto en la industria alimentaria y el anoréxico no. Así de simple. O sea, es que no tiene más. Entonces, me interesa apoyar este discurso porque son personas que van a consumir más de los productos que yo tengo y a mí me interesa como industria. Una persona que consuma mucho a una que no lo haga. Entonces, la obesidad es una enfermedad que aquí sí que podemos decir que es una pandemia que hace muchos años, muchísimos, más de 3, que existe y que actualmente mata a más seres humanos, incluidos niños, al año en el mundo que la desnutrición. ¿Vale? En la tele salen muchos anuncios de desnutrición, lo que no significa que no haya, claro que la hay, pero hoy en día se mueren más personas, incluidos niños, por sobrepeso que por desnutrición. Y el que quiera que investigue, porque están ahí las cifras, ¿vale? Entonces, poco a poco, en esta nueva posverdad que se está construyendo, se van borrando mucha información, pero todavía hay mucha disponible. Y la obesidad es una enfermedad que acarrea a medio y largo plazo muchos trastornos. La salud no está determinada por una analítica. Así de fácil. Entonces, la salud es un concepto mucho más amplio. Una analítica no puede medir si yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria. No puede medir. Solo mide si mi trastorno de la conducta alimentaria está generando un daño importante en este momento, en el instante del análisis, solo en ese instante, en mi organismo. Que yo tenga una analítica normal, que yo con 25 kilos más, jamás he tenido problemas de salud en mi analítica, jamás, ¿eh? Yo nunca he tenido colesterol, azúcar, ninguna alteración analítica de nada. Mis análisis eran para enmarcar. ¿Y estaba sana? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la salud no es un número, igual que no lo es el de la báscula,
No lo es el de no tener anemia, el de tener el colesterol en rango, en el supuesto rango que te dice el sistema que es el saludable, o en los niveles de azúcar en sangre. No es un número, la salud es un concepto mucho más amplio. Y cuando tú sometes a tu cuerpo a una sobrecarga de peso, le estás impidiendo que funcione de manera óptima. Y los daños asociados a esa circunstancia no siempre son inmediatos. Yo me doy un golpe y el moratón me sale al momento, porque en ese momento el impacto ha generado una rotura de vasos y están sangrando. Y entonces se acumula sangre y se forma un edema. Y mi cuerpo manda allí lo que corresponde para solucionarlo. Pero cuando yo voy cogiendo peso, al medio y largo plazo es donde voy depositando los daños que eso va a generar en mi organismo. Con lo cual, que hoy me haga una analítica y estén los niveles en rango, no significa que esté sana y no significa que lo vaya a seguir estando el resto de mi vida. Y esto es muy importante entenderlo. Y lo que la sociedad nos está diciendo, manipulados por el sistema, o sea, esto lo tengo clarísimo, es que están transformando la aceptación en sometimiento y adoctrinamiento. ¿De qué manera? A ningún ser humano hay que menospreciarle por ninguna condición física, mental, emocional, de creencias, de lo que corresponda. A ningún ser humano. A ninguno. Ahora bien, si yo le digo a una persona que tiene una enfermedad que no le pasa nada y trato de normalizar ese trastorno, estoy condenando de por vida a esa persona y a todas las demás que crean ese discurso a ser enfermos crónicos, algo de lo que solo se lucra el sistema y que desde luego no va a traer jamás ningún beneficio de salud a ese ser humano. Y esto es lo que está pasando, que estoy etiquetando de normal a una persona que tiene una enfermedad y estoy pidiendo a la sociedad que también los etiquete de normal, porque si no, estoy yendo en contra de ellos. No, no, que yo te diga que tienes una enfermedad y te ofrezca todos los recursos y la ayuda que tengo como Estado, que es lo que creo que se debería de hacer a mi alcance, para ayudarte y darte ese soporte, eso está velando realmente por tu salud. Sin embargo, cuando te digo, ay, no, no, maravillosa, estás estupenda, cómete otro bocadillo. Eso lo que hace es alimentar la enfermedad de esa persona y condenarla de por vida, porque esas personas cuando están solas conectan con el vacío existencial que están intentando llenar a través de la alimentación. Y yo tenía sobrepeso y hacía ejercicio, pero el ejercicio que yo hacía no iba en dirección a mi salud. ¿Por qué? Porque no compensaba mi trastorno de la conducta alimentaria. Y soy la misma persona, 25 kilos menos. ¿Qué hice? Cambiar mi estilo de vida. No hice una dieta. No pasé hambre, no sufrí, no lloraba por las esquinas por cambiar de vida. Al revés, empecé a sentirme mejor que nunca, con mogollón de energía, súper motivada, súper empoderada. Yo no me sentía empoderada porque la talla 52 estuviera en una tienda, porque a mí eso me daba igual. Yo no perdí peso porque socialmente no encajaba en el canon. Yo elegí perder peso porque lo que quería era sentirme bien, pero bien no mentalmente, que también, bien global, de manera holística. No estar fatigada, no estar cansada, tener agilidad, tener capacidad para gestionar mi vida, para ocuparme de mí y de mis hijas, en ese orden. Dar ejemplo y experimentar lo que realmente significa bienestar. Y lo que nos están diciendo estas personas es que ellos van a sentirse bien cuando toda la sociedad, todo el exterior, les ponga la mano sobre el hombro. Y spoiler, aunque eso suceda, jamás van a sentirse bien, porque el problema viene de dentro. Entonces, por mucho que tú cambies todo tu entorno para que te toque las palmas, eso no cambia el hecho de que estás enfermo y tienes un trastorno que hay que resolver. Y creo que es mejor que ese brazo que te abraza y te acoge y te pone sobre los hombros sea alguien genuinamente interesado en ayudarte. Totalmente. Sí, sí, claro. Lo que pasa que lo fuerte de este discurso es que estas personas muchas veces intentan hacer ver que su cuerpo, que yo ya no me meto en su cuerpo, lo que dices tú, si yo ahora peso 20 kilos más de grasa, ¿cómo me voy a sentir bien?
O sea, es que no hace falta tener ningún conocimiento de nada para Ninguno. entender. Tú cogerías a mi gato y le pondrías encima una mochila de 5 kilos y que esté todo el día con ella y que se sienta bien. Nadie le haría eso a una persona que quiere o a un animal que quiere. Pues, pero ese discurso que tienen ellas de hacer ver que sí, sí, yo corro, yo descanso genial, yo todo maravilloso. Cuando todo el mundo ha oscilado un poco de peso y sabe que cuando es mejor su composición corporal, pues obviamente se siente mejor. Y una de las cosas que está relacionada con eso, por lo menos yo lo veo así, corrígeme si me equivoco, es que cuando tienes más grasa, también tienes más capacidad para acumular tóxicos. Correcto. Los tóxicos son, la grasa es el pegamento de las toxinas. Entonces, los tóxicos sí o sí están en nuestra vida, por desgracia cada vez más presentes, más prevalentes, también dependiendo del estilo de vida que tengas, pues puedes estar introduciendo más cantidad o menos cantidad de tóxicos con tu participación en ese estilo de vida en tu organismo. Y la grasa es un pegamento para los tóxicos. Entonces, cuanta más grasa hay en el cuerpo, más pegamento encuentran las toxinas para quedarse ahí adheridas. Y además, la grasa, conforme se va pasando el tiempo y se va acumulando, va compactándose cada vez más, va endureciéndose cada vez más y va siendo cada vez más difícil de movilizar. Y normalmente la grasa que lleva más años con nosotros está más adherida al resto de tejidos en nuestro organismo, a la musculatura, a las arterias y a las venas, sistema vascular, etcétera, ¿no? Al hígado, al aparato gastrointestinal, al resto de órganos. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque, insisto, si yo hoy tengo 25 años o 40, que son los que tengo, ¿no? Pero una mujer hoy en día de 25 o 30 años, joven, para la que su cuerpo está adaptándose a la realidad en la que le está sumiendo para vivir, ¿vale? Que tenga esa capacidad de adaptación que con 25 o 30 años es mayor que con 50 o 60 y todavía no esté generando un perjuicio, no significa que no sea la dirección en la que va. Y esto es muy importante entenderlo porque a nivel hormonal, a nivel funcionamiento natural de nuestro organismo, hay un montón de procesos biológicos que están bloqueados e interferidos profundamente por simplemente la cantidad de grasa que hay acumulada en mi organismo. Y además por la cantidad de tóxicos que entran y por el estilo de vida que se tiene. Entonces, es muy importante entender que el resultado no solo físico, sino también mental, emocional, energético que yo tengo en mi vida, es el efecto de la causa del estilo de vida que yo llevo. Y el estilo de vida que yo llevo, si está yendo en contra de la biología natural del cuerpo, no puede ser jamás saludable. Y cuando dices tóxicos, para que más o menos aterrizarlo, o sea, sería como englobando todo, ¿no? O sea, radiación, aditivos, Todo, todo. químicos, hidrocarburos, metales pesados, los tóxicos del organismo, bueno, las toxinas son sustancias bioactivas que pueden proceder de un animal, de una planta, de un microorganismo, una bacteria, lo que sea. Y luego los tóxicos es la parte creada sintéticamente. Son todas aquellas sustancias que son veneno para el organismo, que lejos de aportar salud, generan inflamación y enfermedad. Y aerosoles, radiaciones, todos los conservantes, colorantes, pesticidas, herbicidas, productos orgánicos genéticamente modificados, todo lo que lleva los metales pesados, que son hipermegatóxicos para el organismo, que están asociados a muchos productos, jabones, geles, cremas, ambientadores, en los alimentos, por supuesto, hay de todo. En los alimentos hay cosas, en los productos procesados industriales es que no hay No hay algo que no nada sea bueno. químico procesado. Claro, es que son un tóxico en sí mismos, ¿vale? Y luego todas las radiaciones, evidentemente, generan mucha toxicidad y esos tóxicos tienen un efecto biológico demostrado en el organismo. O sea, más allá de un proceso inflamatorio, de bloquear la absorción de los nutrientes, de impedir el normal funcionamiento del organismo, todos esos tóxicos, muchos de ellos se asimilan, se quedan dentro de nuestras células y cambian la forma, el funcionamiento y aquellos procesos en los que esas células intervienen y acumulados a lo largo del tiempo van generando X daños. Entonces, cuando muchas veces decimos es normal con X edad tener no sé qué, yo como médico me explota la cabeza porque no hay ninguna circunstancia de enfermedad que se pueda asociar a la edad. Lo que pasa es que cuando llevo 40 años exponiéndome a una cantidad determinada de tóxicos, ahí sí que puedo decir es normal que con toda esta toxicidad hoy en día tengas
Alzheimer, Parkinson, problemas vasculares, problemas de colesterol, problemas hepáticos. Es normal, eso sí lo puedo decir. Pero no es por la edad, es porque a lo largo de los años que has ido cumpliendo, tu estilo de vida te ha ido intoxicando y ahora mismo tu cuerpo no puede más. Y bueno, yo siempre, también por eso de los pensamientos y tal, le digo a mis clientes, y es como yo lo siento, que realmente es que para mí el cuerpo es maravilloso. Es decir, Ujú. para lo que está sufriendo, Tiene un hace aguante. muchísimo. Cualquiera Sí, que sí, haya sí, pasado eso por cualquier tipo de trastorno o circunstancia, te lo dice, te dice, ¿cómo mi cuerpo puede haber soportado todo eso que le he hecho? totalmente. Entonces, Eso es que lo bueno, que en este discurso que hablábamos antes, por ejemplo, del tema de la gordofobia y del sobrepeso y la obesidad, nunca es tarde. Nunca es tarde para iniciar cambios en dirección a tu salud. Lo que pasa es que hoy en día, y para no alargarlo mucho más, se ha convertido en un negocio. Y yo he conocido ya personas que, como los seguidores que tienen son por su sobrepeso, han conectado con que quieren mejorar su salud, quieren bajar de peso, pero porque quieren estar sanos, no por cumplir con un canon de belleza artificial generado socialmente, y no lo hacen por la presión de la comunidad que tienen detrás. claro, Entonces, esto es la demostración tácita de hasta qué punto el sistema nos quiere profundamente enfermos. no, y esa persona, ¿cómo va a sanarse o a vivir mínimamente plena si tiene que estar atentando contra sí misma por sostener Para a un aceptar, grupo, a una claro, mentira que se ha creado y que ha estado correcto. por ahí? En fin, justo te iba a hablar de 2 palabras que tú usas mucho, y que, pues, como qué significan para ti o cómo, las pondrías en este cuadro de lo que estamos hablando de salud y de conciencia, que son precisamente el adoctrinamiento y el ser consciente, ¿no? Que podría ser como Sí. las sombras y la luz. Eso es, los dos extremos. Para mí el adoctrinamiento es aquella información que recibimos como veraz, como única realidad, que en ningún caso cuestionamos, porque además se nos invita justo a no hacerlo, y que viene a decirnos que esto es lo que hay. Y sin ejercer esa capacidad de raciocinio que va inherente al ser humano, pues yo acepto ese discurso como real y además ya me convierto incluso en defensor proactivo Ujú. de ese discurso. Y entonces lo razono, lo justifico, lo veo lógico, porque directamente he comprado y he integrado pues lo que me han enseñado, la verdad que me han dicho que es la realidad y que es lo que está sucediendo. Y no me cuestiono nada más. Ese adoctrinamiento es pues como una instrucción militar, ¿vale? Que se hace a nivel mental principalmente, se utilizan muchas emociones para ello, por supuesto, y que empieza desde que nacemos, pero vamos, que está llevado a cabo por el sistema educativo y muchísimos otros organismos, ¿no? Y la manera en la que me dicen que se aprende sentado en una mesa, escribiendo, haciendo esquemas, resúmenes, esto es lo importante, lo que un ser humano tiene que saber es esto, la industrialización del proceso de desarrollo del ser humano para mí es el adoctrinamiento. ¿Vale? Y esto ya es extrapolable al área que queramos, porque esto se hace en todas las áreas. Y en el de la salud se hace muchísimo. Y luego el ser consciente, la conciencia con ese, es darte cuenta. Es justo ejercer esa capacidad de raciocinio, el que te dicen algo y tú tengas la capacidad de ver si te cuadra, si no te cuadra, investigar más, querer saber más para formarte tu propia opinión, tener información contrastada, poner en duda si esto no fuese así, qué otra cosa podría ser. Y poner a trabajar tu mente de manera consciente, es decir, un ejercicio voluntario, el darte cuenta de que las cosas no siempre van a ser o son como nos están contando. Y hacer ese ejercicio por ti y para ti. Al final, lo que uno se da a sí mismo, pues por extrapolarlo al resto, ¿no? Terminas pudiendo dárselo a los demás. Pero tú no le puedes dar a los demás lo que no te des a ti. Pero es muy importante ese ejercicio de ser consciente, es ese ejercicio de poner el foco en ti, dejar de ponerlo externamente, poner el foco en ti y ver con qué cosas vibras tú, qué cosas te parecen coherentes en función de los que son tus valores. Y ojo aquí, porque muchas veces nuestros valores son heredados y son aprendidos. Entonces, a veces ese ejercicio de conciencia nos tenemos que ir muy atrás a incluso cuestionar lo que considero que está bien o mal. El bien y el mal no existen, es una interpretación subjetiva de la realidad. ¿Y por qué?
porque esto está mal, ¿vale? A mí siempre me han dicho que está mal, pues yo qué sé, robar. ¿Por qué está mal robar? Y ponerte a cuestionarte todo desde tu ejercicio personal, desprendiéndote del condicionamiento social, de lo que la sociedad te dice que está bien o mal, de lo que la sociedad te dice que es correcto o incorrecto, y que tú elabores una lista, si lo quieres hacer así, de valores, de principios, de moralidad personal tuya, y que además esté en base a tus creencias con tu discurso. Y al final, en todo momento, va a ser algo subjetivo, lógicamente, pero probablemente distará en algunos puntos, ojalá en muchos, del discurso oficial. El discurso oficial, el sistema, yo creo que nos ha demostrado por activa y por pasiva que lo único que quiere es unidades energéticas que pueda aprovechar y utilizar para sus objetivos, y cuando esta energía se agote, pues que venga otra, pero hacer esta misma función. Entonces, esto es muy importante, darse cuenta, ser consciente de esta parte y elegir qué lugar queremos ocupar a partir de hacer ese ejercicio en la sociedad, a todos los niveles, y de qué queremos responsabilizarnos. De hecho, eso, bueno, no sé si es exactamente así, pero yo sé que tú tienes un canal en Odyssey, creo que se dice así, ¿Sí? que bueno, por supuesto voy a dejar en la cajita de información tu Instagram, tus canales, todos los links que tienes puestos en tu Instagram, que Sí. son, ¿no? Tu web, Y es desde donde muevo un poco todo casi siempre. cursos que das y tal. Y claro, en mi mente siempre ha estado que cuando se hace esa alternativa es porque YouTube también capa muchas cosas. Totalmente. Entonces, ahí tú tienes que estar muy preparado cuando eres consciente para que la masa muchas veces te va a rechazar como si fueses eso, un bebé lejías o una persona que, pues por decir, por hablar de manifestación o lo que sea, que yo me voy a quedar aquí y digo, me va a caer dinero del cielo sin hacer nada, cuando para nada tiene que ver con eso. No. Entonces, claro, hay que estar preparado también y tener mucha seguridad para decir, yo quiero vivir así y esto va a pasar por encima de Ujú. todas esas realidades con las que no me siento identificada. Claro. Yo, para mí, la clave de todo, o una de las cosas que también he hablado varias veces, es la intención. Para mí la intención es muy importante. La intención con la que uno hace las cosas. Yo elegí que quería formar parte, quería contribuir. La contribución para mí es mi valor principal. Está por encima de la familia y del amor. La contribución es mi principal valor. Entonces yo quería contribuir a la verdad, a lo que para mí es la verdad, pero sobre todo quería contribuir a la educación real. Es decir, a dar información que luego despertara ese ejercicio de responsabilidad de que la gente quisiera saber más e investigar, pero sí dar información que se nos ha ocultado de manera voluntaria y consciente de cómo son las cosas u otra manera en la que pueden estar siendo las cosas para que cada uno elija si quiere explorarlo o no. Pero quería contribuir a esa educación para la salud independientemente de lo que el otro interprete, lo que genere en el otro, porque ese proceso es de la otra persona. Yo Ujú. cuando elegí, yo me leí el libro de los 4 acuerdos del doctor Me Miguel Ruiz, me se lo encanta. recomiendo a todo el mundo. Entonces, ese libro, Es pues que bueno, justo tengo un amigo que va a cumplir años y ayer le compré ese libro. Mira cómo son las claro, cosas. O sea, que ha habido pues aquí es una que me parece un conexión. libro maravilloso. A mí me ayudó mucho en mi crecimiento personal, pero me ayudó mucho a hacer esta parte. ¿Por qué? Porque hemos sido educados en comportarnos de manera que tengamos la aceptación social, el aplauso social, de ahí lo que hablábamos también antes de la gordofobia y demás, ¿no? Todo hacia afuera, todo hacia afuera. Entonces, cuando yo empecé mi proceso de transformación y crecimiento personal hacia adentro, yo dije, vale, a ver, ¿qué me llena a mí y por qué? ¿Cuál es el objetivo que persigo cuando hago esto? ¿Qué busco? Y al principio me salía todo hacia afuera. Que alguien me haga esto, que me digan tal, que me digan Pascual. ¿Por qué? ¿Por qué busco esto? ¿Qué viene a sanar? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la parte que yo no me doy y entonces necesito que me den los demás? Ujú. Entonces, cuando fui sanando ese proceso, ese libro a mí me ayudó mucho. Y el segundo acuerdo, que es no tomarte nada de manera personal, pues a mí me sirvió un montón porque yo vivía ahí. Todas las personas me hacían las En el cosas. ofendimiento. Claro, entonces yo decía, porque además yo soy NA tipo 1, entonces yo era perfeccionista y necesitaba pues eso, que todo el mundo cumpliese con mis expectativas de la realidad y todo el mundo tenía que aceptar mis expectativas de la realidad. Entonces, claro, cuando alguien no lo hacía, pues yo me lo tomaba como una ofensa máxima, mayúscula, ¿no? Entonces yo vivía en un sufrimiento continuo, o sea, es que eso desgasta, te consume totalmente.
Y además, si alguien tenía una idea mala de mí, pues toda mi energía me volcaba en esa persona que cambiara de idea porque me tenía que aceptar, en fin. Cuando yo solté eso, yo me leí ese libro y dije, a partir de ahora decreto que todos los días voy a trabajar en dirección a cumplir estos 4 acuerdos conmigo mismo, porque los 4 acuerdos son para ti, no son para los demás. Lo que pasa es que cuando tú haces esos acuerdos contigo, pues el resto se beneficia de eso que tú te estás dando, Totalmente. ¿vale? Entonces, ahí dejé de tomarme las cosas de manera personal y dije, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es la contribución a la salud real, a la sanación real. ¿Dónde yo veo mi propósito cumplido? Cuando yo aporto información de valor. Se termina ahí mi camino. Lo que el otro recoja, interprete, haga con esa información, la reactividad que le genere por el proceso de crecimiento personal en el que esa persona esté, no es mi movida, hablando en plata, no me corresponde a mí hacerme responsable de esa parte, y lo que sí que estaré siempre aquí para si la persona quiere saber más y necesita más información o quiere que hagamos un día un debate y contrastemos, porque se ha perdido esta capacidad también. Y Totalmente, lo sí. que más enriquece al ser humano es escuchar distintos puntos de vista para que luego tú veas con cuál vibras y que te construyas el tuyo propio. Pero vamos como burros con orejeras. Ahora toca el rojo, ahora toca el azul, ahora toca el morado. Así vivimos. Entonces, este ejercicio es necesario para que uno haga esa transformación. Y para transformarte te tienes que formar. Y para formarte te tienes que informar. Informarte no puede incluir un único canal. Tiene que incluir muchos. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a transmitir esta información, pues claro, llega la censura de YouTube y te dice, esto no lo puedes decir. Entonces yo hice mi primer vídeo censurado, era el nuevo paradigma de la biología, junto a Marina Castells, que es bióloga y yo médico, y entonces hablábamos de eso como bióloga y médico, y el alegato fue que era desinformación médica, lo que estábamos dando. ¿Qué significa eso realmente? Que estáis dando una alternativa a la realidad diferente de la socialmente aceptada, con lo cual no te permito que hables de esto, a pesar de que seas médico. Entonces, la persona con que se queda, se le ha ido la pinza, esta es una que no. ¿Por qué? Porque se sale del discurso aprendido. Pero ¿qué hace que una persona que tendría más que perder que ganar me hable como profesional de estas alternativas? ¿Por qué? Esto es lo que debería de despertar en las personas. Cuando yo escucho a un científico hablar de una manera totalmente diferente a lo que la supuesta ciencia nos tiene acostumbrados, yo enseguida digo, uy, ¿y este hombre por qué dice esto? ¿O esta mujer? Porque casi siempre tienes más que perder, si lo quieres ver así, que ganar cuando te sales del discurso aprendido. Y si aún Totalmente. así te sales y estás compartiendo esa información, será por algo, nadie ha decidido autoinmolarse en el mundo. No, si lo Entonces, fácil será por sería algo. seguir lo que hacen todos, está claro. Correcto, correcto. Entonces, sí, yo en YouTube he tenido varias censuras, entonces pues me he buscado alternativas. Odyssey, pues de momento es como YouTube en sus inicios, sin censura, y además no tienes límite de tiempo, con lo cual puedes dejar ahí los vídeos de por vida. Entonces, casi todo, yo sigo subiendo todo a YouTube, porque yo no suelo amedrentarme con amenazas, que si tarjeta amarilla, tarjeta roja, etcétera. Pero siempre subo también todo a Odyssey porque sé que hay Para- muchas cosas que YouTube censura. Pues ya para terminar, te quería preguntar, porque he visto que aparte de todo el tema relacionado con la salud, que hay una parte de tu trabajo que habla sobre el liderazgo, ¿no? Y Ujú. siempre me pregunto, en este tipo de este campo de conocimiento, ¿es como orientado a un profesional que quiere ser un empresario o para cualquiera en su vida que quiere liderar su existencia? Cualquiera en su vida. Cualquier ser humano, para mí, no es que pueda, es que incluso me voy a meter en algo que no suelo hacer, que es la parte inquisitiva, ¿no? Un poco más ahí impositiva, debería, lo voy a poner condicional, debería de explorar ese área que todos tenemos, de ejercer el liderazgo. Ejercer el liderazgo para mí es tomar las riendas de tu vida, en todos los aspectos. Autogobierno, me gusta a mí esa Exacto. palabra. Autogestión, autogobierno, tener autonomía. Para mí, la autonomía del paciente que hablamos cuando hablamos de medicina, la autonomía del ser humano, ser soberano de tu vida. En todas las áreas es para mí liderar tu vida. Y ojo, porque muchas veces cuando hablamos de líderes, socialmente muchas veces se asocia con un éxito obligatorio. Y es que para mí
ser soberano de tu vida, aun cuando vayas por caminos que luego ves que por ahí no es y reconduces, pero en todos esos pasos estás siendo tú el que está decidiendo lo que hace, ser soberano de tu vida no siempre te va a llevar hacia aquello que te genera equilibrio. Pero es que además el aprendizaje está en las curvas y en los obstáculos, no en las líneas rectas. Entonces es necesario desarrollar esa capacidad de liderazgo que todos tenemos en todas nuestras áreas de nuestra vida a través del aprendizaje de los errores. Esa es la manera en la que uno realmente va creciendo y va todavía haciendo esa versión 2.0, 3.0 de lo que significa liderar. Y esto es extrapolable a cualquier perfil. Puede ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, puede ser un perfil más empresario, puede ser una persona que trabaje en su casa o una persona que se dedica a el mundo energético, pero quiere ejercer esa parte de liderazgo tomando las riendas de su vida y sirviendo de ejemplo a otros. Y esos otros, la idea es que tomen ese ejemplo para ejercer su propio liderazgo, no para ir detrás, ¿vale? Uno va detrás de un líder hasta que aprende. Y cuando aprende y siente que ha llegado su momento, suelta un poco esa parte y ya ejerce su liderazgo. Y la única manera de ser líder de tu vida y soberano de tu vida es tomar las riendas, ser consciente y elegir que independientemente de lo que suceda, en todo momento vas a ejercer tu libertad. Esa parte es súper importante y necesaria. Y tampoco hemos sido enseñados a hacerlo. De hecho, al revés, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale malo conocido que bueno por conocer. Si uno analiza estas frases, dices, Dios mío, todas están basadas en el adoctrinamiento del miedo. No te lances a la piscina, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y si te sale mal? ¿Y si no? ¿Y si detrás de ese tropiezo hay el mayor aprendizaje de mi vida? Entonces, esos condicionantes se pueden enfocar en la dirección que uno quiera. Yo siempre intento acompañar a la gente e intento instarles a que se enfoquen en algo que sea positivo. Porque las cosas negativas pueden suceder en nuestra vida o lo que interpretamos como negativo, pero en todo momento va a depender de la interpretación que yo haga de ese hecho. Y todo, y esto soy consciente de que es difícil de aceptar y de integrar, a mí me ha costado mucho y en según qué casos me sigue costando, ¿eh? Que nadie se piense que yo vivo aquí con un aro de luz. Todo lo que nos sucede en la vida o lo que sucede sin el nos, tiene un lado positivo, si le quiero llamar positivo, tiene un aprendizaje, nos trae algo que nos va a servir para crecer. Está en este momento en nuestra vida para nosotros por algo que es preciso que transitemos, que transformemos, que integremos, que aprendamos. Todo. Y todo es todo. Me da igual lo más terrorífico que la mente pueda imaginarse. Lo que pasa es que hemos sido adoctrinados y educados en el error y en la desdicha y en el victimismo y en la infantilización del ser humano y estar siempre esperando que alguien venga a rescatarnos de nosotros mismos. Pues lo siento, pero esa persona no existe. Eres tú mismo. Entonces, si tú quieres hacer un cambio, ponte manos a la obra. Busca ayuda, empieza el proceso, busca 2 o 3 herramientas y empieza a ponerlas en marcha. No busques ser experto y erudito en nada. Empieza con eso y ve viendo por dónde vas. Pero tomar acción es necesario. Necesario porque el mayor aprendizaje de la vida es ese. No es las cosas que tú aprendes, son las que pones en práctica. No, totalmente. Es que eso, no sé, me gusta tanto todo lo que dices y me resuena tanto porque además creo que muchas cosas tienen que ver más con cómo entienden la medicina en China, en la India, que nunca se han olvidado que el ser humano es mucho más, ¿no? que lo que aquí hemos tenido. Y ese concepto, ¿no? de sabiduría, de pues mira, esto me ha pasado y yo me quedo con esto y estoy en esta situación que me ha tocado transitar, que ya la tengo aquí, ¿qué puedo hacer con ella? ¿No? En vez de estar quejándome y luchando contra algo que yo en este momento no puedo evitar, pues estoy malgastando mi energía en eso, ¿no? Correcto. Y también hablaba justamente ayer con una amiga que se ve como las personas que hacen las cosas diferente, como no, qué miedo y tal, pero después es que la gente que hace las cosas como supuestamente hay que hacer, no es feliz. Esa frustración, esas emociones en las que estamos como más acostumbrados a vivir instalados, ¿no? Y además le preguntas a una persona, ¿qué tal? Pues tirando, pues como siempre, pues qué pena. Qué pena que tu vida se haya convertido en el día de la marmota y que creas, porque al final esto es que crees
que no Que puedes no hacerle puedes hacer nada, otra cosa. ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Y además es muy importante la actitud. La intención y la actitud son dos cosas en las que yo siempre pongo mucho el foco en las consultas, porque la actitud de la vida es determinante para lo que luego uno vaya a conseguir o cómo vaya a transitar por las circunstancias que correspondan. Y esto también me sirvió mucho un libro, El hombre en busca de sentido, de Víctor Ay, Frank, me encanta. es brutal Me y encanta. justo hace mucho hincapié en esta parte, ¿no? En que Totalmente. todo lo material no es nada, porque somos ser, hacer y tener, es el orden lógico, y lo que tú eres está totalmente alineado con la actitud con la que eliges transitar por cada una de las circunstancias externas que te toque experimentar, aprender, vivir, como lo quieras llamar. Y eso es electivo, se elige, la actitud se elige. Uno se cree que nace con una determinada personalidad y es lo que me ha tocado. No, no. Tú eliges, te has elegido someterte a ese personaje, por lo que sea, porque te resulta más cómodo, porque ya todo el mundo te ha puesto la etiqueta y te lo has terminado creyendo. Yo no entro a juzgar el por qué, porque todos hemos estado en ese punto. Pero sí es verdad que eso no tiene por qué ser así. Tú tienes en todo momento el poder de cambiarlo. Y la actitud que eliges a la hora de afrontar, que no enfrentar, que son dos cosas diferentes, las circunstancias de la vida que estás experimentando es clave para ver cómo vas a salir de ellas y qué te vas a llevar de ellas. Entonces esto también es algo que se aprende a hacer y se trabaja. Y hay que trabajarlo todos los días. Uno puede entregarse a la primera emoción reactiva que surge cuando algo no sale como quería, en base a una expectativa previa condicionada mentalmente, o puede llegar y decir, anda, pues no contaba con que esto fuera así. ¿Y por qué ha sido así? ¿Y qué puedo extraer de este aprendizaje? ¿Y de qué manera lo puedo utilizar? Porque si ya está siendo así. Y esto no estamos entrenados en hacerlo, pero es una cosa que se puede aprender. Con lo cual, las cosas no tienen por qué ser como yo estoy interpretando que son. Puedo abrir mi mente y cambiar mi realidad absolutamente solo con eso, con esa intención y esa actitud. Pues, pues nada, pues yo creo que vamos a sacar aquí la entrevista. De verdad que yo la tendré que ver varias veces porque es increíble todo tu conocimiento y qué bien lo explicas, conceptos tan complejos. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu divulgación. Y bueno, pues espero poder seguir aprendiendo mucho de ti y que mucha gente te conozca y pueda pues tenerte a ti como líder o maestra durante un tiempo, por lo menos, para cambiar un poco todo este paradigma en el que vivimos. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista, enhorabuena por la comunidad que tienes y por el trabajo que haces y la labor que aportas, esa contribución también maravillosa. Para mí ha sido un gustazo y ojalá que sirva para despertar a muchas personas y que hagan ese ejercicio personal de elegirse por encima de todo y de todos y ponerse en equilibrio hacia esa salud consciente y ese merecimiento de bienestar que todos deberíamos de experimentar. Así que lo dicho, ha sido un gustazo, un placer y seguro que nos vemos muy pronto. Muchas Pues gracias, muy Ana. bien. Pues nada, pues muchas gracias a todos también por ver la entrevista. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta Chao. luego.